México es un país inmenso y profundamente diverso. Pero más allá de lo que todos conocemos, esconde paisajes naturales que sorprenden incluso cuando se han visto 1000 veces en imágenes. A lo largo de su territorio aparecen cañones descomunales, volcanes vivos, islas aisladas y formaciones que no encajan con la idea habitual de este lugar. Escenarios reales, creados por la naturaleza, que destacan por su escala, su forma o por existir en condiciones extremas. En este vídeo recorremos 20 maravillas naturales de México, una a una, para entender qué las hace tan especiales y por qué siguen impresionando a quien las descubre. Comenzamos. Cenotes de Yucatán. Bajo la superficie de la península de Yucatán, se esconde una red gigantesca de cuevas y ríos subterráneos. Los cenotes se forman cuando el techo de estas cavidades colapsa y deja al descubierto el agua dulce que circula bajo la roca caliza. Algunos están abiertos al cielo, otros permanecen ocultos en profundas grutas inundadas. Durante siglos, los cenotes fueron la principal fuente de agua para los antiguos mayas, en una región donde prácticamente no existen ríos. Para ellos no eran solo pozos naturales, sino lugares sagrados, vinculados al mundo subterráneo y a sus creencias religiosas. Hoy se sabe que muchos de estos cenotes están conectados entre sí, formando uno de los sistemas de cuevas inundadas más extensos del planeta. Al mirar dentro de uno, no se observa solo agua cristalina, sino la entrada a un mundo oculto que se extiende kilómetros bajo tierra. Prismas basálticos. En las montañas del estado de Hidalgo, la naturaleza dejó una de sus huellas más geométricas y sorprendentes. Columnas de basalto tan perfectas que parecen construidas por un artesano invisible. Cuando hace millones de años la lava se enfrió lentamente, se fracturó en bloques rectos irregulares que hoy se alzan como pilares gigantes a la orilla de un río. Estos prismas no son solo una rareza visual, sino el resultado de un proceso físico muy particular: la contracción de la roca fundida mientras se enfría. El patrón hexagonal se repite una y otra vez, formando columnas verticales que alcanzan más de 30 metros de altura. Caminar entre estos pilares es como entrar en una catedral natural, un lugar donde la geología muestra su cara más ordenada y austera. Laguna de Bacalar. En el extremo sur de Quintana Roo, se extiende una laguna que parece pintada por capas de agua. Azul turquesa, verde esmeralda y tonos intermedios que cambian con la luz. Esta combinación no es casualidad artística, sino el resultado de la mezcla de sedimentos, profundidad variable y un suelo blanco que refleja el sol. Conocida como la Laguna de los 7 colores, Bacalar no es un simple paisaje bonito. Es un ecosistema delicado donde el agua cristalina alberga estromatolitos, formaciones rocosas vivas casi únicas en el mundo, vestigios de procesos bioquímicos que datan de miles de años. Al acercarse, la laguna parece un mosaico natural imposible. Cada tono narra una historia diferente de profundidad y vida submarina. Aquí, la belleza y la ciencia convergen en una sola panorámica que no deja indiferente a nadie. El Pinacate y Gran Desierto de Altar. En el noroeste de México se extiende un desierto que parece salido de otro tiempo. Campos de cráteres volcánicos, dunas rojizas y llanuras de arena que se pierden en el horizonte. Este paisaje es el resultado de millones de años de erupciones, erosión y viento implacable. Lo que hace único al Pinacate no son solo sus formas, sino su escala y su historia geológica. Aquí, enormes cráteres volcánicos descansan junto a colinas de ceniza y basaltos oscuros, creando un contraste tan extremo que uno se pregunta cómo puede coexistir tanta diversidad en un mismo lugar. El silencio es parte de su identidad. Caminar por estos valles es enfrentarse a una naturaleza cruda y pura, un territorio donde cada roca y cada sombra cuenta una historia de fuego, viento y tiempo. Hierve el agua
En las montañas de Oaxaca existe un lugar que rompe la lógica a simple vista. Cascadas que parecen congeladas en plena caída. Hierve el agua no es un efecto visual, sino el resultado de miles de años de depósitos minerales que solidificaron el agua gota a gota. El agua rica en carbonato de calcio fluye lentamente por la ladera y al evaporarse, deja capas de roca que crecen con el tiempo. Así se formaron estas estructuras blancas que cuelgan del acantilado, como si el paisaje se hubiera detenido en el tiempo. Desde arriba, el contraste es aún más sorprendente. Piscinas naturales al borde del vacío, rodeadas de un entorno seco y abrupto. Un fenómeno poco común donde la paciencia de la naturaleza creó algo que parece imposible. Cascadas de Tamul. En el corazón de la Huasteca Potosina, el río se abre paso entre paredes de roca hasta precipitarse en una caída de más de 100 metros. Así nace Tamul, una de las cascadas más grandes y poderosas de México, donde el agua no cae, irrumpe. El color del río cambia con la estación, pasando de un azul intenso a tonos verdes y marrones, según la fuerza de la corriente. Cuando el caudal es alto, la cascada se transforma en una muralla líquida que hace temblar el entorno y envuelve todo en bruma y ruido. Desde abajo, Tamul impone por su escala. No es un paisaje sereno, sino un recordatorio constante de la energía que puede concentrar la naturaleza cuando el terreno, el agua y la gravedad se alinean. Islas Marietas. Frente a la costa del Pacífico mexicano se alza un pequeño archipiélago de origen volcánico que esconde uno de los paisajes más inesperados del país. Desde fuera, las Islas Marietas parecen simples islotes rocosos, erosionados por el mar y el viento. Pero en su interior ocurre algo distinto. La acción volcánica y la erosión marina formaron cavidades y colapsos que dieron lugar a espacios cerrados, como playas ocultas rodeadas por paredes de roca, completamente aisladas del exterior. Este contraste entre el océano abierto y los espacios secretos que esconden las islas crea una sensación extraña, un lugar donde la naturaleza no se muestra de inmediato, sino que se revela solo a quien logra llegar hasta su interior. Volcán Paricutín. En 1943, en medio de campos de cultivo en Michoacán, el suelo comenzó a temblar y a abrirse. En cuestión de días, donde antes no había nada, nació un volcán. El Paricutín es uno de los pocos volcanes del mundo, cuyo nacimiento fue observado y documentado desde el primer momento. Durante casi una década, expulsó lava, ceniza y rocas, transformando por completo el paisaje a su alrededor. Pueblos enteros quedaron sepultados y solo algunas estructuras, como la torre de una iglesia, siguen emergiendo del mar de lava solidificada. Hoy, el Paricutín es un recordatorio tangible de que la Tierra sigue viva, un lugar donde el paisaje no se formó hace millones de años, sino ante los ojos de una generación que vio cómo la naturaleza cambiaba el mundo en tiempo real. Grutas de Tolantongo. En un cañón profundo del estado de Hidalgo, el río brota desde el interior de la montaña y transforma por completo el paisaje. Las grutas de Tolantongo son el resultado de aguas termales que emergen entre la roca y esculpen terrazas naturales suspendidas sobre el vacío. Durante miles de años, el flujo constante de agua caliente fue modelando pozas escalonadas, cuevas y túneles por donde el vapor sigue escapando. El contraste entre la roca árida del cañón y el color lechoso del agua crea una escena difícil de asociar con su entorno. Vistas desde arriba, las pozas parecen adheridas a la pared del cañón, como si no debieran estar ahí. Un lugar donde la geología y el agua encontraron una forma inesperada de convivir. Barrancas del Cobre. En la Sierra Tarahumara se extiende un sistema de cañones tan vasto que cuesta asimilarlo de un solo vistazo. Las Barrancas del Cobre no son una sola garganta, sino un entramado de abismos profundos, que en conjunto
superan en tamaño y profundidad al Gran Cañón. Durante millones de años, ríos y procesos tectónicos fueron desgarrando la meseta hasta crear paredes casi verticales y desniveles extremos. Desde lo alto, el paisaje parece infinito. Desde el fondo, el cielo se reduce a una franja lejana. Más que un cañón, es un territorio completo moldeado por el tiempo. Un lugar donde la escala deja de ser humana y la naturaleza impone sus propias dimensiones. Isla Espíritu Santo. Frente a la costa de Baja California Sur, emerge una isla donde la roca domina por completo el paisaje. Isla Espíritu Santo es un conjunto de formaciones áridas, acantilados afilados y playas aisladas que contrastan con el azul intenso del mar que la rodea. Su origen volcánico y la erosión constante del viento y el agua dieron lugar a estructuras irregulares, colores rojizos y siluetas que cambian según la luz del día. Desde el aire, la isla parece un fragmento de tierra primitiva, casi intacta. La sensación de aislamiento es total. No hay ciudades, ni carreteras, ni ruido, solo mar, roca y silencio. En un entorno donde la naturaleza conserva un aspecto crudo y esencial, difícil de encontrar en otros lugares. Chichén Itzá. En medio de la selva de Yucatán se alza una construcción que rompe con todo lo que la rodea. Chichén Itzá no es una formación natural, pero su presencia resulta tan precisa y descontextualizada que parece fuera de lugar incluso hoy. La pirámide de Kukulcán fue diseñada con un conocimiento matemático y astronómico sorprendente. Durante los equinoccios, la luz del sol dibuja una sombra que simula el descenso de una serpiente por sus escalinatas, un efecto calculado con exactitud milimétrica. Rodeada por vegetación densa y terreno plano, la estructura destaca como una anomalía en el paisaje. No impresiona por su tamaño, sino por la sensación de estar ante algo que no debería existir con ese nivel de precisión en su época. Nevado de Toluca. A más de 4.000 metros de altura se abre el cráter de un antiguo volcán que hoy alberga 2 lagunas en su interior. El Nevado de Toluca no destaca solo por su altitud, sino por la escena que se forma dentro de su propia cima. Conocidas como el Lago del Sol y el Lago de la Luna, estas masas de agua ocupan el fondo del cráter, rodeadas de paredes volcánicas desnudas y un entorno frío y silencioso. El contraste entre agua y roca, a esa altura, resulta inesperado. Desde arriba, el paisaje parece incompleto, como si la montaña hubiera sido vaciada desde dentro. Un lugar donde la actividad volcánica del pasado dejó una huella tan clara que todavía define el paisaje actual. Las Coloradas. En la costa norte de Yucatán aparece un paisaje que parece alterado digitalmente. Las Coloradas es un conjunto de lagunas cuya tonalidad rosa intenso contrasta de forma radical con el cielo, la sal blanca y la vegetación casi inexistente. Este color no es un fenómeno artificial, sino el resultado de la alta concentración de sal y de microorganismos que producen pigmentos rojizos al reaccionar con la luz solar. La intensidad varía según la estación y el nivel de evaporación, transformando el paisaje constantemente. Visto desde el aire, el lugar parece una cuadrícula de agua teñida, geométrica y antinatural. Un entorno donde la química y el clima crearon uno de los escenarios más extraños y reconocibles del país. Volcán de Colima. En el occidente de México se eleva uno de los volcanes más activos de América. El volcán de Colima domina el paisaje con una silueta casi perfecta, pero bajo esa forma estable se esconde una actividad constante que lo mantiene en permanente transformación. A diferencia de los volcanes dormidos, el Colima expulsa gases, ceniza y material incandescente de forma regular. Cada erupción modifica su cima, recordando que no es una montaña estática, sino un sistema vivo en equilibrio inestable. La cercanía de poblaciones humanas añade tensión al paisaje. Aquí, la naturaleza no es solo un espectáculo visual,
sino una fuerza real que sigue marcando el ritmo del territorio que la rodea. Isla Socorro. En medio del Pacífico, lejos de costas y rutas habituales, se eleva Isla Socorro, una isla volcánica de más de 130 kilómetros cuadrados que forma parte del remoto archipiélago de Revillagigedo. Su lejanía ha permitido que Socorro desarrolle una vida propia, con numerosas especies de plantas y aves que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. A pesar de la introducción de animales por el hombre, buena parte de su flora y fauna siguen siendo únicas y objeto de esfuerzos de conservación. Pero lo que realmente distingue a Socorro es su entorno marino. Aguas profundas, limpias y ricas en nutrientes que atraen a gigantes pelágicos como mantarrayas, tiburones y ballenas, convirtiendo la isla en uno de los destinos de buceo más espectaculares y biodiversos de México. Cañón de Santa Elena. En el extremo noreste del estado de Chihuahua, se abre uno de los grandes monumentos del desierto chihuahuense, el Cañón de Santa Elena. Esta franja profunda de roca calcárea fue labrada por el río Bravo a lo largo de miles de años, elevando paredes que alcanzan hasta 450 metros de altura, sobre un paisaje de matorrales, pastizales y cactáceas resistentes al calor. Aunque es relativamente poco conocido, el cañón forma parte de un área de protección de flora y fauna extensa, hogar de especies adaptadas a condiciones extremas de aridez y temperaturas altas. El río que lo creó corta la roca en líneas profundas. El sol calienta la piedra y el silencio solo se rompe por el viento o el canto lejano de un ave. Es un lugar donde la geología y la vida salvaje comparten un escenario que parece haber existido desde siempre, lejos de rutas y caminos comunes. Volcán Popocatépetl. En el centro de México se alza uno de los símbolos más poderosos de la naturaleza, el Popocatépetl, un estratovolcán de más de 5.400 metros de altura, visible desde la Ciudad de México y Puebla. Su nombre náhuatl significa montaña que humea, y no es una exageración. El volcán se mantiene en actividad constante, expulsando vapor, gases y ceniza de su cráter abierto. A diferencia de montañas dormidas, Popocatépetl no está en reposo. Tras largos periodos de calma, ha entrado en fases eruptivas intermitentes desde la década de 1990, con emisiones de lava, columnas de ceniza y alertas que obligan a mantener zonas de exclusión alrededor de su base por seguridad. Este volcán no es solo un gigante geográfico, sino una presencia viva que marca el paisaje y la historia del país. Su figura domina el horizonte y recuerda que la tectónica sigue activa en la región. Arrecifes de Veracruz. Frente a la costa del Golfo de México se extiende un paisaje invisible desde tierra firme. El sistema arrecifal veracruzano, uno de los complejos de coral más importantes del país. Está formado por más de 20 arrecifes que emergen desde el fondo marino, a pocos kilómetros del litoral. Estos arrecifes funcionan como auténticas barreras naturales. Protegen la costa del oleaje, regulan el ecosistema marino y albergan una enorme diversidad de peces, corales y especies invertebradas. A diferencia de otros mares tropicales, aquí el coral convive con aguas más turbias y cambiantes, lo que lo hace especialmente resistente. Bajo la superficie, el paisaje cambia por completo. Donde desde arriba solo se ve mar, aparece un mundo tridimensional lleno de vida, colores y estructuras complejas. Cañón del Sumidero. En el estado de Chiapas, a pocos kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, el río Grijalva se abre paso entre muros de roca que alcanzan más de 1,000 metros de altura, formando uno de los cañones más imponentes de México. Su origen se remonta a movimientos tectónicos y erosión que comenzaron hace millones de años, esculpiendo un paisaje estrecho y profundo que deja sin aliento. Declarado Parque Nacional en 1980, este cañón es un refugio de biodiversidad.
jaguares, cocodrilos, monos aulladores y más de 150 especies de aves viven en sus paredes y márgenes. La forma más intensa de recorrerlo es navegando por el Grijalva, sintiendo cómo el agua se estrecha entre gigantes rocosos, algunos con cuevas y cascadas temporales que solo emergen en temporada de lluvias. Es un lugar donde la naturaleza escribió su propia historia en piedra. Después de recorrer estos paisajes, queda claro que México no es solo un país de contrastes culturales, sino también uno de los territorios más complejos y sorprendentes desde el punto de vista natural. En un mismo espacio conviven mundos subterráneos, volcanes activos, cañones gigantes, islas aisladas y ecosistemas que no se repiten en ningún otro lugar. Muchas de estas maravillas no destacan solo por su belleza, sino por lo improbable de su existencia. Lugares formados a lo largo de millones de años, moldeados por fuego, agua, presión y tiempo, hasta dar lugar a escenarios que desafían nuestra forma de entender el paisaje. Antes de irnos, cuéntame en los comentarios cuál de estas maravillas te ha sorprendido más, o si conoces algún lugar de México que debería aparecer en una segunda parte. Y si te gustan este tipo de viajes por los paisajes más impresionantes del planeta, suscríbete a Datos Paralelos para no perderte las próximas aventuras.